Bienvenidos hermanos a este segundo domingo del mes de abril, el domingo 11. Vamos a dar inicio a este servicio dominical que tenemos con la oportunidad del Señor que nos permite estar reunidos. Es un gusto volverles a saludar, hermanos, y le voy a pedir por favor que me acompañe abriendo su Biblia en el libro de Isaías para que podamos empezar este servicio dominical con la lectura de la palabra del Señor. Y le voy a pedir por favor que una vez más me acompañe al libro de Isaías en el capítulo 52 y 53. Voy a comenzar en el capítulo 52 del verso 7 en adelante y todo el capítulo 53. Y la palabra del Señor dice así en esta mañana: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros, y os congregará el Dios de Israel. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se sembraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, verá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores,
habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Le pido, hermano, que por favor incline su rostro y vamos a comenzar este servicio dominical delante del Señor y para que hagamos una oración. Señor bendito, gracias por tu amor y tu misericordia de esta hermosa mañana que nos permites por medio de tu Hijo Jesucristo poder venir delante de ti, Señor. Gracias porque nos permites este primer día de la semana como un solo cuerpo y, Señor, a través de un solo espíritu el poder estar congregados y reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, porque tú permites que esta tecnología permita que podamos estar juntos, Señor, aunque no estemos congregados en un edificio, Señor, en un lugar, pero sabemos, Padre, que tú eres el que nos permite reunirnos. Permite, pues, que este servicio dominical sea para honrarte y glorificarte a ti solamente, Señor. Lo ponemos en tus manos, absolutamente cada uno de los ministerios que participan, Señor, dentro de este servicio, Señor. La alabanza, la predicación, la escuela dominical, Padre, la dirección del servicio, los hermanos que participan para que sea posible esta transmisión, absolutamente todo, Señor, está delante de ti. Padre, permite que pues entonces suba como una ofrenda grata delante de ti y permítenos comenzar nuestro servicio con gozo, Señor. Delante de ti estamos y te agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, comencemos así con nuestro primer bloque de alabanzas de esta mañana y regresamos nuevamente. De la cruz a morir, de la muerte
de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Bueno, gracias a Dios, hermanos, que por este tiempo de alabanza que el Señor nos permite. Y es momento, hermanos, de que también pongamos delante del Señor las necesidades que tenemos como iglesia. Han sido muchas, hermanos, y si usted tiene la oportunidad de estar prestando atención a cada una de ellas, en la oportunidad que nos comparte la hermana Josefina, hay muchas necesidades, hermanos, de diversos tipos, no solamente de salud o económicas. Algunos hermanos que piden que estemos orando por animarnos los unos a los otros, hermanos que han perdido algún familiar, algún papá, mamá o hermanos o hijos. Y hermanos, ha sido un tiempo en el que el Señor ha estado tratando con cada uno de los miembros de Iglesia Cristiana Aragón de múltiples maneras. Y me enfoco principalmente, hermanos, precisamente en la segunda parte del versículo 9 del capítulo 52, donde dice: Jehová ha consolado a su pueblo. Y ese mismo Dios que estuvo consolando al pueblo de Israel es el mismo Dios que
que trae consolación actualmente, hermanos. Gracias porque Dios es un Dios que no cambia, es un Dios inmutable y Él conoce perfectamente nuestras necesidades, no solamente aquellas que se publican, no solamente aquellas que nos atrevemos a compartir, porque hay muchas de ellas, hermanos, que solamente el Señor y cada uno de nosotros las tenemos quizá solamente en el corazón y en el pensamiento y no la compartimos, pero Dios sí la sabe, hermano. Entonces es momento en que vengamos al Señor en oración y que podamos derramar nuestra alma, derramar nuestro corazón delante del Señor y poniendo todas las necesidades que tengamos. Hermano, recuerde que no es ni más importante o menos importante aquellas oraciones que no están puestas dentro de las que se han publicado. Señor, lo importante, hermano, es que usted que estemos orando en cada momento, no solamente por la situación que pueda yo estar pasando de manera personal o cada uno de manera individual, sino como iglesia. Entonces le invito, hermano, que por favor se una en oración conmigo para que vengamos delante del Señor nuevamente. Padre bendito, agradecidos contigo, Señor, estamos por las pruebas que tú pones, Señor, por cada una de las necesidades que tenemos como iglesia. Mi Señor, es de gran gozo el poder venir delante de ti y hablarte, Señor, y derramar nuestra vida, nuestra alma, abrir nuestro corazón delante de ti, Señor, porque tú eres el único que conoces absolutamente todo, Señor. Padre, pero principalmente queremos pedirte, Señor, que nos des sabiduría para que podamos entender, Señor, cuando dice tu palabra que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, que podamos aprender a descansar en ti a través del tiempo de prueba, a través del tiempo de necesidad, Señor. Gracias por aquellos hermanos que tienen un corazón agradecido por situaciones que también tú les has permitido tener. Sin embargo, Señor, también podemos notar el sentir de muchos hermanos que hay quizá dolor en su corazón por diferentes situaciones, Señor, y así como tu palabra dice, Señor, que los miembros se gozan y los miembros se duelen cuando hay alguna necesidad, Señor. Las ponemos pues delante de ti y pedimos que una vez más, Señor, que nos ayudes a esperar en ti conforme a tu voluntad, en tu tiempo, cualquiera que ésta sea la respuesta para cada una de ellas, Señor. Una vez más, gracias porque como iglesia pruebas a tu pueblo, Señor, y permítenos, Padre, que nuestros ojos sigan puestos en la cruz, que podamos entender, Señor, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Padre, fue suficiente, fue completo para que podamos estar confiados en que cualquiera que sea tu decisión en cada una de nuestras necesidades, Padre, que principalmente estemos descansando en ti. Las ponemos pues delante de ti, Señor, y te damos gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, nuevamente vamos a otro bloque de alabanzas y posteriormente estaremos preparándonos para la predicación. Regresamos. Senda este
Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor. Estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios, la la niebla veloz desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve tu amor, donde haya heridas lleve tu perdón, donde haya dudas ve en ti. Hazme un instrumento de tu paz, lleve tu esperanza por doquier, donde hay tinieblas lleve yo tu luz, donde hay tristeza gozo en ti. Maestro, yo quisiera aprender a no ser
ser consolado sino consolar, ser comprendido sino comprender, ser amado tanto como amar. Hazme un instrumento de tu paz, pues tu perdón disfruto al perdonar. Tu bendición recibo yo al dar, y vivo al morir en ti. Maestro, yo quisiera aprender a no ser consolado sino consolar, ser comprendido sino comprender, ser amado tanto como amar. Hazme un instrumento de tu paz, pues tu perdón disfruto al perdonar. Tu bendición recibo yo al dar, y vivo al morir en ti. Y vivo al morir en ti. Y vivo al morir en ti. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y pues vamos a continuar nuestro estudio, pero antes de eso vamos a ponernos en manos del Señor pidiendo su guía y su dirección para poder comprender su palabra de manera adecuada. Acompáñenme en oración, por favor. Padre bendito, te agradecemos, mi Dios, por la oportunidad que nos das una vez más a través de este medio de reunirnos para abrir tu palabra y estudiarla, para ver las maravillas que tú tienes en ella para nosotros. Señor, te suplicamos que abras nuestro entendimiento. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a comprender lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Señor, pero que no solamente lo entendamos de manera intelectual, sino que lo apliquemos a nuestras vidas, a nuestra manera de vivir, de comportarnos, de conducirnos en santidad y en obediencia. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias porque a pesar de la pandemia que estamos viviendo, tenemos la libertad de congregarnos, tenemos la libertad de estudiar, de leer, de abrir tu palabra. Y Señor, que pronto podamos estar juntos, no solo a través de los medios electrónicos, sino físicamente, que podamos volver a reunirnos en un mismo lugar, poder abrazarnos, poder animarnos y exhortarnos unos a otros, como lo hacíamos antes. Anhelamos, Señor, ese tiempo, ese momento. Sabemos que la situación aún está difícil, sabemos que varios de nuestros hermanos han sufrido la pérdida de algún ser querido y te pedimos que conforme a tu voluntad tú les fortalezcas y les consueles y les ayudes, Señor, a aceptar tu voluntad. Te pedimos, Señor, que nos sigas guardando a los que por tu gracia hasta ahora no hemos enfermado, o a aquellos que han enfermado y que han logrado salir adelante. Pero Señor, que todo esto lo veamos con gozo, entendiendo que tú tienes un propósito que a lo mejor no alcanzamos a comprender, pero que sabemos que es perfecto dentro de tus planes. Gracias, Padre, gracias por este tiempo que nos das.
Y Señor, te rogamos que sea un tiempo de edificación, un tiempo de ánimo, un tiempo de gozo, pero sobre todo un tiempo que te glorifique y te exalte. Te agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces, como decía, a continuar nuestro estudio de la primera epístola a Timoteo. Y hemos llegado ya al capítulo 5. Y me gustaría que en esta ocasión comenzáramos leyendo el texto del pasaje que vamos a estar estudiando, porque quiero hacer algunos comentarios introductorios con respecto a la relación de nuestro pasaje con los versículos anteriores, ¿sí? Los versículos que ya estudiamos, y también con los versículos siguientes, los que vamos a estudiar en las próximas semanas, si Dios nos permite. Entonces, leamos nuestro pasaje ahí en 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 1 y 2. Acompáñenme, por favor. Dice así la palabra del Señor. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Lo que tenemos aquí, mis hermanos, es que hay una fuerte conexión entre estos dos versículos y la sección anterior. En el capítulo 4, versículo 12, Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco su juventud, sino que él tiene que ser un ejemplo en varias áreas, ¿sí? En fe, en santidad, en amor, en pureza. Y en nuestro pasaje, el que vamos a estar estudiando el día de hoy, le da precisamente una forma en la cual él puede ser ejemplo a jóvenes y a ancianos por igual. También en el último versículo del capítulo 4, Pablo habla de aquellos que escuchan a Timoteo. Y esas personas, los congregantes, los que escuchan a Timoteo, son el tema del capítulo 5. Y en nuestro pasaje, Pablo se dirige específicamente a Timoteo, al igual que en el capítulo 4, ¿sí? A partir del versículo 6 del capítulo 4. Mientras que ya en el capítulo 5, del versículo 3 al versículo, hasta el capítulo 6, versículo 19, Pablo se dirige a toda la iglesia, ¿sí? Pero en nuestro pasaje sigue hablándole directamente a Timoteo. Y por otro lado, vean la estructura del versículo 4-7. Pablo le dice, desecha las fábulas, pero ejercítate para la piedad. Y luego en el versículo 12 del mismo capítulo 4, ninguno tenga en poco, sino sé ejemplo. En ambos casos tenemos un mandato negativo seguido por otro positivo. Y esta misma estructura la encontramos aquí en el primer versículo de nuestro pasaje. No reprendas, sino exhórtale. También, al igual que del capítulo 4, versículo 6 en adelante, nuestro pasaje se centra en la conducta que debe mostrar Timoteo, en el cuidado que debe tener al ejercer su liderazgo. Más que debatir las falsas enseñanzas de sus opositores, Pablo no está centrándose en eso. Se está centrando en la conducta que debe mostrar su discípulo. Y esta imagen literaria de ver a los demás creyentes como padres, madres, hermanos y hermanas es también similar a lo que dijo en el capítulo 3, versículo 15, donde Pablo ya había descrito a la iglesia como una familia. ¿Sí? Entonces vemos cómo está ligado todos estos pasajes. Ahora, viendo hacia adelante, a los versículos que están después de nuestro pasaje de hoy, Pablo va a seguir hablando acerca de cómo debe relacionarse Timoteo con diferentes grupos de personas dentro de la iglesia.
En nuestro pasaje, clasifica a las personas por género y edad. En los versículos del 3 al 16 del capítulo 5, habla de cómo debe ser el trato para con las viudas. Luego, en los versículos del 17 al 25, habla de cómo debe ser el trato para con los ancianos, refiriéndose no a los hombres de edad, sino a los líderes de la iglesia. Y en el capítulo 6, versículos 1 y 2, habla del trato con los esclavos. Después, en el capítulo 6, versículos 17 al 19, habla de cómo debe ser el trato con los ricos. Entonces vemos cómo Pablo se va dirigiendo hacia el trato con diferentes personas. Y es posible que la explicación, por ejemplo, del trato hacia las viudas haya surgido en la mente de Pablo a partir de la mención de las ancianas en nuestro pasaje. Y del mismo modo, es posible que la explicación del trato hacia los ancianos de la iglesia, ¿sí?, a los líderes, haya surgido por la mención de los hombres de edad en nuestro pasaje. Y la explicación en cuanto al trato hacia los esclavos pudo haber surgido por la analogía del trato hacia los hermanos de la iglesia como si fueran una familia. ¿Sí? Recuerden que en aquellos tiempos los esclavos hasta cierto punto eran parte de la familia, ¿sí?, parte de la casa de un señor o un amo. Entonces, el breve conjunto de instrucciones en nuestro pasaje, en los versículos 1 y 2 del capítulo 5, es una sola oración en el griego. Una oración que tiene una simetría entre ancianos y jóvenes, entre hombres y mujeres. De los 4 grupos de personas que se mencionan en el primero, que se mencionan aquí en este pasaje, el primero y el último, es decir, los ancianos y las jovencitas, reciben un poco más de atención que los otros 2 grupos. ¿Sí? La importancia de la conducta apropiada para con personas de diferentes grupos de edad se puede explicar en parte debido a la atención que se prestaba a los diferentes grupos de personas según su edad y sexo en la enseñanza moral griega. Pero también esto se puede explicar debido a la juventud de Timoteo que ya vimos en el capítulo 4, versículo 12. De ahí puede surgir la idea de Pablo de recomendarle cómo tratar con estos grupos. El trato con las personas de diferentes edades y géneros tendría que ser distinto. En el caso de los ancianos y los jóvenes y de las ancianas, el asunto sería el de un hombre más joven que tenía autoridad para enseñar y lo que eso representaba en cuanto a las normas tradicionales de respeto hacia los mayores y hacia los de la misma edad. Pero en el caso de las jovencitas, estaba también la preocupación adicional en cuanto a mantener una pureza sexual. Y es interesante notar que en otra de las epístolas pastorales, ¿sí?, la carta a Tito, Pablo incluye también una discusión similar en cuanto a cómo lidiar con diferentes grupos de personas, clasificándolas también por edad y género, ahí en Tito capítulo 2, versículos del 2 al 10. Entonces, en esta mañana vamos a ver la forma adecuada de confrontar el pecado según la edad y el género del pecador, para que no lo hagamos de una manera pecaminosa. Entonces, vamos a dividir el pasaje en 4 partes según los grupos de personas que menciona nuestro pasaje. En primer lugar, vamos a ver cómo se debe confrontar a los ancianos, ¿sí? Cómo deben ser confrontados los ancianos. En segundo lugar, veremos cómo se deben confrontar los jóvenes. En tercer lugar, veremos cómo confrontar a las ancianas. Y en cuarto lugar, veremos cómo confrontar a las jovencitas. Y en realidad vamos a ver que la instrucción es la misma para los 4 grupos de personas. No reprendas, sino exhorta.
Entonces me voy a extender más con el primer grupo explicando lo que esto significa y también con el último grupo porque ahí es donde Pablo añade algo más. Así que vamos a la primera parte. ¿Cómo confrontar a los ancianos? Y lo encontramos en la primera parte del versículo 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Y en este contexto, la palabra anciano se refiere básicamente a la edad de la persona. Y es difícil establecer con precisión a partir de qué edad Pablo consideraba que un hombre ya era un anciano, pero seguramente se apegaba a los estándares de la época. Por ejemplo, el filósofo judío Filón de Alejandría, que fue contemporáneo del inicio de la era cristiana, dijo en su libro llamado Sobre la creación, ¿sí? Él dice ahí: Solón cuenta así la vida de un hombre por los 10 periodos antes referidos de 7 años. Pero el médico Hipócrates dice que hay 7 edades del hombre: infancia, niñez, adolescencia, juventud, hombría, edad media, ancianidad. Y que éstas también se miden en periodos de 7, aunque no en el mismo orden. Y dice así: en la naturaleza del hombre hay 7 estaciones que los hombres llaman edades: infancia, niñez, adolescencia y el resto. Él es un infante hasta que alcanza su 7º año, la edad de cambiar de dientes. Es un niño hasta que llega a la edad de la pubertad, que tiene lugar a los 14 años. Es un adolescente hasta que le comienza a crecer la barba, y ese tiempo es al final del tercer periodo de 7 años. Es un joven hasta que se completa el crecimiento de todo su cuerpo, lo cual coincide con los cuartos 7 años. Luego es un hombre hasta que alcanza los 49 años, o 7 veces los periodos de 7. Es un hombre de edad media hasta los 56, o 8 veces 7 años de edad. Y después de eso es un hombre viejo. Bueno, esto lo decía Hipócrates según Filón de Alejandría. Pero también el padre de la iglesia, Ireneo de León, que vivió en el siglo II de nuestra era, dice en su segundo libro Contra las herejías, en el capítulo 22, verso 5: porque como todo el mundo sabe, la edad adulta empieza apenas a los 30, cuando el hombre todavía es joven, y se extiende hasta los 40 años. Luego, de los 40 a los 50, va declinando hacia la vejez. Bueno, qué bueno que ya no vivimos en esas épocas. Actualmente nuestro concepto de la vejez es distinto, ya una edad mayor. Si no, pues ya aquí Ireneo nos dijo betabeles a varios. Pero bueno, dependiendo de la clasificación, de las edades que Pablo haya utilizado, un anciano sería al menos mayor de 40 y posiblemente mayor de 50 años. Y sin embargo, a pesar de que la división por género y grupos de edad parece requerir aquí que la palabra anciano sea una referencia general en cuanto a la edad y no una referencia al estatus de la persona, hay dos cosas que complican esta interpretación y pudieran hacernos pensar que Pablo está hablando de los ancianos, pero como líderes de la iglesia. En primer lugar, Pablo acaba de utilizar la palabra presbiterio, ¿sí?, al final del capítulo anterior, que en el original griego está muy relacionada con la palabra que aquí se traduce anciano, ¿sí? Y allá al final del capítulo 4, Pablo lo usó en referencia al comité de ancianos líderes de la iglesia. Y luego más adelante, en el capítulo 5, versículos 17 y 19, esos mismos ancianos líderes de la iglesia se vuelven a mencionar.
En segundo lugar, la segunda dificultad para interpretar los ancianos de este pasaje, del versículo 1, como hombres de edad, es que en esta última referencia, en el capítulo 5, versículos 17 y 19, habrá una discusión acerca del proceso disciplinario que se debe seguir en el caso de los ancianos que pecan. Y probablemente parte de la tarea de Timoteo en Éfeso era corregir al liderazgo que había caído bajo la influencia de la falsa enseñanza. Y ese liderazgo seguramente consistía de hombres que pertenecían a un grupo de edad mayor que la de Timoteo. Y la palabra que aquí se traduce reprendas significa reprender, reprochar o denunciar. Y la idea es expresar una fuerte desaprobación a manera de castigo. Es una reprensión áspera y violenta. Y en nuestro versículo, Pablo le está diciendo a Timoteo que no debe hacer esto. Le está prohibiendo la violencia verbal. No se debe levantar contra un hombre mayor para reprenderlo. Entonces, es posible que aquí en nuestro pasaje, Pablo ya esté pensando en lo que va a decir más adelante en el capítulo 5, versículo 19, y en cómo debe Timoteo ejercer su autoridad para corregir a los ancianos líderes de la iglesia. Por lo que en el versículo 1, quizás ya se podría estar refiriendo a ellos. Entonces hay dos argumentos que favorecerían la idea de que en nuestro pasaje Pablo está hablando de los líderes de la iglesia. Pero por otro lado, aquí en el versículo 1, la palabra anciano es colocada en paralelo con la palabra ancianas en el versículo 2. En la época de Pablo, y según el mandato que ya estudiamos en los capítulos anteriores, no había mujeres que tuvieran la posición de ancianas como líderes de la iglesia. Entonces, este paralelismo parece indicar que Pablo se está refiriendo a la edad y no a la función de liderazgo dentro de la iglesia. Además, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que no reprenda a los ancianos, pero Pablo mismo en esta carta reprende duramente a los opositores, y algunos de ellos eran de los ancianos líderes de la iglesia. Entonces, si el mandato del versículo 1 se refiriera también a los líderes, Pablo estaría mandando una cosa, pero haciendo otra. Entonces, esto parece indicar que se refiere a los ancianos de edad y no a los ancianos líderes de la iglesia. Como hemos visto, hay elementos que nos pueden hacer pensar que Pablo está hablando de los líderes de la iglesia, y hay elementos que nos pueden hacer pensar que está hablando de las personas de edad avanzada. En resumen, es un tanto difícil determinar con exactitud a cuáles ancianos se está refiriendo aquí Pablo, pero yo me inclino más a pensar que se refiere a los ancianos de edad y no a los líderes. Creo que los argumentos que favorecen esta opinión son de más peso que los que indican que se podría estar hablando de los líderes de la iglesia. Pero de cualquier modo, la acción y la actitud apropiadas que Timoteo debe tener se describen con la palabra exhórtale. No lo reprendas, exhórtale. Y esta palabra significa pedir algo, solicitar, rogar, apelar, requerir, pedir algo fervientemente y con propiedad. Pero también incluye las ideas de consolar, fortalecer, confortar. ¿Sí? Exhortar es ir al lado del debilitado para sostenerlo. Aquí se refiere a una corrección que se hace de manera positiva, de manera conciliatoria. Una corrección que busca restaurar a la comunión a esta persona en vez de aislar a aquel que está en error. La idea es que se debe alentar a los hermanos
a seguir la enseñanza correcta. Y así como vimos en el capítulo 4, versículo 12, que puede ser difícil para las personas mayores respetar y someterse al liderazgo y enseñanza de un hombre más joven, vemos aquí que también puede ser difícil para un hombre más joven saber cómo instruir y corregir a las personas mayores de la iglesia. Y por eso el apóstol instruye a su discípulo en cuanto a este asunto. Pablo dice que Timoteo debe tratar a estos hombres de edad como trataría a su padre. Y en las familias grecorromanas y también en las judías se le debía absoluto respeto al padre. Por ejemplo, hay un libro que no forma parte de la Biblia, pero es un libro judío que nos muestra la manera de pensar de los judíos de aquella época. Es el libro de Eclesiástico. Y en el capítulo 3, versículos 12 al 14, dice lo siguiente: Hijo mío, empeñate en honrar a tu padre. No lo abandones mientras tengas vida. Aunque su inteligencia se debilite, sé comprensivo con él. No lo avergüences mientras viva. Socorrer al padre es algo que no se olvidará. Será como ofrecer sacrificio por los pecados. Entonces, al aplicar este modelo de parentesco, se transfieren los grados domésticos de respeto a la iglesia. Alentar a un hombre mayor como a un padre significa tratarlo con respeto, con dignidad, con honor. Hay que persuadirlo amablemente en vez de intimidarlo. Y por supuesto, esto mismo aplica también para con las ancianas. Hay que tratarlas de esta manera respetuosa, como vamos a ver más adelante. Ahora, así como Pablo manda a Timoteo tratar a los hombres mayores como a padres, el mismo apóstol en otros pasajes asume la posición de un padre con relación a los creyentes, a quienes llama hijos. Lo vemos, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Pero aquí se invierte la situación y el apóstol le pide a Timoteo que trate a los hombres mayores que necesiten corrección de manera respetuosa, de manera adecuada, para asegurar que esa corrección provoque unidad y no división al interior de la iglesia. Entonces, ya vimos cómo confrontar a los ancianos. Ahora veamos en segundo lugar cómo confrontar a los jóvenes, y esto lo encontramos en el capítulo 5, versículo 1, en la segunda parte. A los más jóvenes como a hermanos. La palabra que se traduce aquí, los más jóvenes, se refiere a los que son menores que los ancianos y no necesariamente a quienes son menores que Timoteo. Entonces, podría tratarse de hombres jóvenes, pero tal vez incluyendo a algunos un poquito mayores que Timoteo, incluyendo también a quienes tenían la misma edad que Timoteo y, por supuesto, a quienes eran menores que Timoteo. Y en este caso, al igual que como ocurre en el caso de las ancianas y de las jovencitas, no se repiten los verbos, sino que se asumen los mismos verbos que en la primera instrucción con respecto a los ancianos. Es decir, Timoteo no debe reprender a los más jóvenes, sino exhortarlos, pero en este caso, como a hermanos. Esta palabra se utilizaba mucho para describir el estado de los creyentes como hermanos y hermanas en la familia de Dios. Sí, lo seguimos haciendo en la actualidad. Llamamos hermanos y hermanas a otros creyentes. Entonces se implica con esta palabra que debe haber una actitud de reciprocidad, como la que se esperaría que existiera entre iguales del mismo grupo, y no una actitud de superioridad
en donde Timoteo se sintiera superior a esos jóvenes por ser él el pastor, por estar en una posición de autoridad. Ahora, esta consideración a otros jóvenes como hermanos, como iguales, de ninguna manera reduce la autoridad de Timoteo como delegado apostólico, sino que más bien determina cómo debe ser expresada esa autoridad. Y debe hacerse con humildad. ¿Sí? Veamos entonces, ahora en tercer lugar, cómo confrontar a las ancianas. Y esto lo encontramos en la primera parte del versículo 2. A las ancianas como a madres. Las mujeres de la iglesia también se consideran en nuestro pasaje separándolas en dos grupos. Así como a los hombres se separó en ancianos y jóvenes, aquí a las mujeres se les va a separar en ancianas y jovencitas. Y las instrucciones que Pablo le da a Timoteo, por supuesto, son paralelas a aquellas que deben moldear la conducta de Timoteo hacia los hombres. Entonces, continuando con la comparación con una familia, Timoteo debía exhortar a las ancianas con el respeto que un hijo debería mostrar a su madre. En este respecto, vean por ejemplo la actitud mostrada por el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 13. Ahí él dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Parece algo muy sencillo e insignificante, pero estas simples palabras muestran la estimación que Pablo sentía por la madre de Rufo, quien quiera que haya sido. Y esa es la actitud de respeto que le pedía tener a Timoteo hacia las mujeres mayores. Del mismo modo, la actitud que Pablo pedía de Timoteo se corresponde con la alta estima con la que, en términos generales, se tenía a la madre en la cultura de aquella época. Y que podemos entender bien, puesto que esto sigue siendo una realidad en nuestra cultura, como ustedes bien lo saben. ¿Sí? En la cultura mexicana, la madre es casi intocable. Pero citando nuevamente al filósofo Filón de Alejandría, él dice en su segundo libro, en su libro sobre el Decálogo, que así se llama, que en aquellos tiempos algunas personas consideraban a los padres casi como divinos, y lo cual es un reflejo del gran respeto y aprecio que se tenía por ellos. Entonces, después de haber visto cómo confrontar a los ancianos, a los jóvenes y a las ancianas, veamos por último, y otra vez me voy a extender un poco en esta última parte, cómo confrontar a las jovencitas. Y esto lo encontramos en la segunda parte del versículo 2. A las jovencitas como a hermanas con toda pureza. La relación entre hermano y hermana implica una obligación mutua de respeto. Y yo sé que muchos de nosotros a veces nos peleamos con nuestras hermanas en la carne, pero eso no quita el hecho de que la obligación es la de una relación de respeto y esa debería ser la norma. Y cuando Pablo llega al punto sobre cómo debe Timoteo tratar a las mujeres jóvenes, es un poco más explícito, o se extiende un poquito más, da una instrucción adicional. Y esto hace que se note un interés por la vida personal de su discípulo cuando le dice que debe tratarlas con toda pureza. Esta frase aplica específicamente al trato con las jovencitas, más que al trato con los 4 grupos de personas que se mencionan en nuestro pasaje. ¿Sí? Porque de alguna manera se podría entender de una forma u otra. ¿Sí? Podríamos entender que con toda pureza se refiere al trato con ancianos, jóvenes, ancianas y jovencitas. Pero más bien, la frase con toda pureza se refiere específicamente al trato con las jovencitas. Esto lo sabemos porque la palabra que se traduce pureza tiene una connotación
de castidad sexual, lo cual es apropiado en vista de otro de los problemas que había en la iglesia de Éfeso. Recuerden que vimos allá en el capítulo 2, versículos 9 y 10, que algunas mujeres no se estaban vistiendo de una manera apropiada, de modo que Pablo tiene que ordenar que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Vemos también en la segunda epístola que al parecer había algunos hombres que estaban cayendo en la tentación, puesto que el apóstol le dice a su discípulo en el capítulo 3, versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Aquí en nuestro pasaje se enfatiza que el trato del pastor hacia las jovencitas debe ser con toda pureza, es decir, con una pureza completa y absoluta. Timoteo, lo mismo que los líderes en cualquier época de la iglesia, no debía permitirse tratar a las jovencitas de una manera atrevida o confianzuda o coqueta. Tratarlas como a hermanas requiere un examen cuidadoso de las actitudes que se tienen y vigilar de cerca la conducta propia para que realmente sea un ejemplo de integridad ministerial, como lo manda Pablo en el capítulo 4, versículo 12. En ese versículo le dice a Timoteo que debe ser ejemplo de los creyentes en varias cosas, en varias áreas, pero específicamente al final le dice en pureza. Y aquí en nuestro pasaje utiliza la misma palabra, pero agregándole el calificativo toda pureza. Esto buscaba prevenir que Timoteo se pusiera en una situación en la que se cuestionara su integridad. Y aparentemente, Pablo consideraba que el peligro de que Timoteo cayera, o al menos de que fuera acusado, era especialmente grande. Y por eso, hermanos, los líderes de las iglesias y los varones cristianos en general debemos ser sumamente cuidadosos en este respecto. Tenemos que cuidar mucho nuestro trato con las mujeres, con las hermanas y particularmente con las jovencitas. Debemos notar, por ejemplo, que en Tito capítulo 2, versículo 4, Pablo le dice a ese discípulo que la instrucción cotidiana a las mujeres jóvenes debe ser realizada por las mujeres mayores. Esto obviamente implica que no debe ser Tito como varón, a pesar de ser él el ministro, quien se encargue de esto. Entonces, a la luz de ese pasaje, tratar a las jovencitas como a hermanas significa mantener un cierto grado de separación con la finalidad de proteger al ministro contra la posibilidad de pecar y de dañar su reputación y por lo tanto la reputación de la iglesia. Como dice Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, comentando sobre este pasaje, ni siquiera se debe dar lugar a la sospecha, ni sombra de pretexto para aquellos que quieren calumniar. Entonces, hermanos, al final la impresión que nos deja este pasaje es que la comunión dentro de la iglesia debe operar con las nociones de amor, respeto y calidez propias de una familia. Y en este caso, aunque los lazos son ficticios hasta cierto punto, y esto lo vemos porque constantemente se repite la palabra como, ¿sí? A los ancianos como a padres, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas. ¿Sí? Como. ¿Sí? Son lazos ficticios, por así decirlo.
una familia ficticia. Pero la fuerza de la dinámica del parentesco fortalece la cohesión de un grupo más bien diverso de creyentes y le da a la iglesia el patrón de responsabilidades familiares y las reglas para relacionarse unos con otros. Así como la vida y las actividades de la familia de sangre, se regulan conforme a la edad y el género, también ocurre lo mismo en la familia de la fe. Pablo le dice a Timoteo que no debe asumir un rol de adversario de los miembros de la iglesia. Por supuesto, no está hablando ahí de los opositores, de los falsos maestros, sino de los congregantes en general. Y Timoteo no debía ser adversario de los congregantes. Entonces, no debe convertirse en su adversario, sino que los debe tratar como una familia, como padres, madres, hermanos y hermanas. Y esto, por supuesto, implica un gran respeto por los mayores, pero también es una extensión de la enseñanza del Señor Jesucristo. Vean lo que sucedió allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, versículos 31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera, y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Todos los que estamos en Cristo, mis hermanos, somos parte del mismo cuerpo, pertenecemos a la misma familia y debemos tratarnos con el debido respeto. Pero muchos pastores y líderes fallan en el trato correcto hacia los hermanos de la congregación y especialmente hacia las mujeres. Se abusa de la posición de autoridad para impresionar, para intimidar o de alguna otra manera conseguir los intereses propios en vez de los intereses divinos. Tratar a los ancianos como a padres no significa estar constantemente pidiéndoles: pa, dame para mis antojos; pa, dame para mis chuchulucos; pa, préstame el carro; pa, quiero; pa, necesito; pa, merezco. Pero hay pastores que se la pasan estirando la mano, pidiéndoles a los congregantes, exprimiéndoles los bolsillos, demandando que den cada vez más. Tratar a los jóvenes como a hermanos no significa estar peleándose constantemente con ellos, como suelen hacer los hermanos carnales y como hacen algunos líderes con los miembros de su congregación. Ya vimos que una de las características de los obispos, ancianos o pastores es que no deben ser pendencieros o peleoneros. Tratar a las ancianas como a madres no significa, como muchos tratan a su madre, que se les debe tratar como si solo estuvieran allí para servirnos, para cuidar de nuestras necesidades, para actuar como madres abnegadas que se entregan a sí mismas por servir a sus hijos y darles lo mejor sin recibir nada a cambio. No es esa la analogía. Se está refiriendo al respeto que debemos tener hacia nuestras hermanas mayores, nuestras hermanas de la congregación. Tratar a las jovencitas como a hermanas no significa estar constantemente molestándolas y fastidiándolas, como hacen muchos con sus hermanas carnales. Y creo que es precisamente el trato con las jovencitas donde hay más problemas con muchos pastores que, como dije, abusan de su posición de autoridad para buscar sus propios fines pecaminosos. Falsos líderes, hombres corruptos que engañan, enredan y envuelven a las chicas para tratar de satisfacer sus deseos sexuales pecaminosos. En vez de confrontar en santidad el pecado de las jovencitas, las conducen ellos al pecado. Hay cientos de historias de pastores que han sido descubiertos cometiendo todo tipo de abusos contra las jóvenes de su congregación. Historias sórdidas de pecado.
en el nombre de Cristo o en el nombre del Evangelio. Engañan a las mujeres diciéndoles que les van a sacar el demonio o que si no acceden a sus pretensiones les va a caer tal o cual maldición. Y por supuesto que cuando el mundo se entera de este tipo de abusos, ¿sí? Cuando los incrédulos llegan a saber estas cosas, no pierden el tiempo para blasfemar el nombre de Cristo, para burlarse de su iglesia, para hacer generalizaciones como si todos los cristianos fuéramos así. Por eso debemos tener mucho cuidado, porque podemos acarrear ofensa en contra del Evangelio, ofensa en contra de la iglesia, ofensa en contra de nuestro Señor. Ahora, en medio de todo esto, hermanos, no debemos olvidarnos de que Pablo está hablando aquí de la confrontación del pecado. ¿Sí? Cuando dice no reprendas, sino exhorta, está hablando de cómo se debe confrontar el pecado. El respeto, el amor y la pureza con que se deben llevar a cabo las relaciones entre los miembros de la iglesia de ninguna manera excluyen la confrontación del pecado cuando esto es necesario. Y cuando hay pecado, la tendencia natural es la de reprender al pecador. Pero aquí Pablo nos enseña que no se debe reprender, sino exhortar respetuosamente, alentar de manera firme pero amorosa a quienes se hayan desviado, para que vuelvan a los caminos del Señor. Se debe animar a los hermanos a que vivan vidas santas y podemos estar seguros de que esto producirá mejores resultados que una reprensión violenta. La gente es más propensa a hacer caso y a obedecer si se le piden las cosas amablemente y con consideración que si se le piden con violencia y aspereza. Así que, aún para confrontar el pecado, cuidemos la forma en que nos relacionamos con los ancianos, los jóvenes, las ancianas y las jovencitas, de modo que le demos la honra a Dios y no que hagamos que los inconversos blasfemen su nombre por nuestra causa. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias por la enseñanza de tu palabra tan clara. Y Señor, te suplicamos que nos des la sabiduría que requerimos cuando tengamos que confrontar el pecado de algún creyente, de algún hermano en la fe, de alguna hermana, sean ancianos o jóvenes, que tengamos la actitud correcta, buscando glorificar y exaltar tu nombre, buscando que el pecador se arrepienta y se vuelva a ti de todo corazón, manteniendo la pureza y no buscando nuestro propio beneficio. Señor, ayúdanos a hacer las cosas como tú lo mandas, no buscando nuestros propios intereses, no buscando oportunidades para pecar, sino más bien buscando oportunidades para darte a ti la gloria, para que tú seas reverenciado, para que tú seas exaltado, para que tú seas obedecido, y para que aún aquellos que no te conocen, al ver nuestra conducta de santidad, puedan verse atraídos hacia el Evangelio y puedan venir arrepentidos a tus pies, dejando su vida pecaminosa y buscando la santidad que solamente tú puedes producir en nuestras vidas. Señor, que esa sea nuestra meta y nuestro objetivo, que busquemos siempre darte la gloria, que tú seas exaltado, que lo hagamos, Señor, con sabiduría, en santidad, en obediencia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero vernos pronto.
proclamarán tus bellezas, pregonarán tus riquezas. Soy débil, Señor, y ciego, agobiado de horrores, pecaminosos deseos, y apartado de tus dones. Libérame de mi maldad, bendíceme con tu bondad. Sosténme, Dios, en tu gracia, amante dulce en el alma. La morada de tu templo, alumbrada con primores, estrellas del firmamento y un manantial de colores. Magnánimo en santidad, espléndido en caridad. Jehová, Señor de los cielos, luz del camino eterno. En todo tiempo, oh Jesús, tú me inspiras a alabar, poder tocar tu corazón y así glorificar tu nombre. Poderosa torre fuerte es tu nombre, no hay refugio en ningún otro. Tu nombre lo proclaman las naciones, nada puede salvar sino tu nombre. En tu nombre es mi oración, tú llenas mi
Bueno, gracias a Dios por su palabra, hermanos, que hemos podido escuchar en esta mañana. Y pues nuevamente es tiempo de poner, hermanos, ahora nuestro tiempo de poder ofrendar al Señor, de poder traer nuestras ofrendas. Y es otra manera también de cómo no solamente agradecerle al Señor, sino también de honrar y glorificar su nombre. Gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos da. Aparecerá el número de cuenta para que usted sepa cómo hacerlo. Y hermano, hágalo de todo corazón. Yo le invito, es una gran bendición el que podamos no solamente agradecerle al Señor por mucho de lo que Él nos da, por todo lo que recibimos de Él, pero principalmente, hermanos, también para poder participar en las necesidades que tenemos como iglesia. Le invito a que por favor, hermanos, me acompañe a poner el tiempo de las ofrendas delante del Señor. Padre bendito, gracias te damos, mi Señor, por la oportunidad que nos permites de ofrendar a ti, Señor. Gracias, Padre, porque ciertamente tú cuidas de tu pueblo, Señor. Tú sustentas absolutamente a cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias te damos, Padre, y también delante de ti ponemos todos aquellos hermanos que por algún motivo tienen alguna escasez económica, Señor, y por algún motivo no pueden ofrendar, Señor. Tú conoces sus necesidades, tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros, Señor. Permite, Padre, que con mucho amor ellos lo puedan hacer en pronto tiempo. Y mi Señor, sobre todo, que des sabiduría, que des discernimiento a los hermanos que tienen que administrar, que tienen que dirigir, Señor, los fondos de estas ofrendas. Pues lo ponemos delante de ti, Señor, y te agradecemos una vez más, mi Dios, por la oportunidad que nos das de hacerlo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues le recuerdo los avisos que tenemos como iglesia, los estudios que tenemos tanto de varones. Le invitamos, hermanos, a toda la iglesia a que también esté participando en nuestro tiempo de oración. Los días miércoles también, hermano, estarán llevándose a cabo también los estudios para adolescentes, para jóvenes. Los días domingos después de la predicación, cada 15 días tenemos también, hermanos, estudio para las mujeres. Entonces dese la oportunidad, busque el tiempo para poderse reunir o unir a estos grupos, a estos estudios. Gracias a Dios por los hermanos que preparan el material y que están pues trabajando para que todo esto sea posible, hermanos. Una vez más, pues ha sido un gozo saludarnos el día de hoy nuevamente y esperamos vernos muy pronto, hermanos. Vamos a poner delante del Señor para terminar este servicio con una oración más, hermano, y pues una vez más reciba un saludo de parte de nuestros líderes, de parte de nuestro pastor, y estemos orando, hermanos, unos por otros, por todos los que llevan a cabo que sea posible este servicio, hermanos. Entonces bendiciones para usted, para su familia, y le invito a que me acompañe, hermanos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de juntos poder escuchar tu palabra, alabarte, Señor, edificarnos, escuchar también, Señor, los estudios, participar en ellos, absolutamente todo, Señor. Pero ponemos en tus manos esta semana que estamos comenzando, Señor, y gracias, Padre, porque ha sido un gozo el poder estar unidos en un mismo espíritu y haciéndolo en tu nombre, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un saludo, hermanos. Bendiciones.